Egunon, Danoi, buenos días a todos, a todas. Ongi etorriak a esta sesión informativa del programa de convocatorias sociales de Navarra, de Fundación La Caixa. También saludo a quienes estáis conectados por el streaming. Agradezco mucho a las que os habéis podido acercar hasta aquí. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a mi compañera Sandra Usón. Ella es la delegada de Fundación La Caixa en Aragón y en La Rioja y se ha desplazado hasta aquí desde Zaragoza para echarnos una mano con el chat. También quería agradecer la ayuda y el apoyo de los compañeros del programa de convocatorias que nos estarán viendo desde Barcelona. Y, por último, a los compañeros de CaixaBank que nos han cedido esta sala tan acogedora, el Ágora. Ahí está Arantxa Rubio, que muchos conoceréis porque forma parte del equipo de Acción Social del banco. Y, bueno, yo quería comenzar diciendo que este año es un año especial para Fundación La Caixa porque se cumplen 25 años de nuestro programa de convocatorias, de este programa. 25 años apoyando la actividad del tercer sector, intentando ayudar a las entidades que estáis en contacto directo con las personas más vulnerables. 25 años promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. A continuación veremos un vídeo que hemos preparado para la ocasión. Hay personas que se levantan cada día con el propósito de transformar la vida de otras personas, que no solo sueñan con un mundo con menos desigualdades, sino que trabajan incansablemente para construirlo. Desde hace 25 años, en la Fundación La Caixa, caminamos junto a todas ellas convencidos de que, conjuntamente, podemos hacerlo realidad. En 1999 se publicaron las primeras convocatorias de proyectos sociales con el propósito de acompañar a las entidades sociales de todo el territorio para impulsar sus propios proyectos. Proyectos que no solo han dado respuesta a los principales retos a los que como sociedad hemos ido enfrentándonos, sino que han sido capaces de anticiparse para paliar las consecuencias que a menudo afectan a los colectivos más vulnerables. También han puesto en relieve la profesionalidad, el compromiso y la implicación del tejido social de nuestro país, que ha demostrado ser una pieza clave para asegurar el avance equitativo de todas las personas. En todos estos años, las convocatorias de proyectos sociales han permitido hacer realidad nuevos proyectos y también consolidar iniciativas que ya se estaban implementando. Gracias a la labor de las entidades sociales y al apoyo de la Fundación La Caixa, más de 9 millones de personas han podido participar en estas iniciativas, mejorando su calidad de vida y su bienestar. Creemos en el cambio como motor para la mejora constante. Por eso, a lo largo de estos 25 años, las convocatorias de proyectos sociales han ido adaptándose a las nuevas necesidades, incrementando la dotación presupuestaria y el número de proyectos impulsados, reconociendo las iniciativas más innovadoras y evolucionando para estar más cerca de todas las entidades del territorio, promoviendo así el trabajo en red e incrementando el impacto de los proyectos. En el 2024, miramos atrás para recordar el camino hecho y hacia adelante para seguir avanzando conjuntamente. Por eso, volvemos a lanzar 18 convocatorias territoriales, una para cada comunidad autónoma y otra para las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, las convocatorias Acción Social en el ámbito rural y Cooperación Internacional mantienen su alcance estatal. Las convocatorias territoriales contemplan 3 ámbitos de actuación: personas mayores, discapacidad, trastorno mental o enfermedad y pobreza e inclusión social. Y también 7 líneas de actuación transversales: inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, cultura como herramienta para la inclusión social, promoción de la salud y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones e inclusión digital. Este modelo territorial nos ha permitido llegar a entidades nuevas año tras año, dando así la oportunidad a nuevos proyectos que reflejan las necesidades y la realidad de las personas de cada territorio. Hay personas especiales, diferentes, que no se rinden, que no subestiman el poder de una sonrisa, de una palabra, de un sueño. Personas que creen en el poder de las personas y en su fuerza y determinación para construir el futuro que imaginan. Gracias a todas ellas por trabajar cada día por un mundo mejor. Convocatorias de proyectos sociales, 25 años impulsando la transformación social.
Bueno, gracias a todas por la parte que os toca, que como veis es mucha. A lo largo de estos 25 años de vida del programa, las convocatorias han evolucionado, como decía el vídeo, para llegar a más entidades y contribuir al impacto de los proyectos en todo el territorio, con el fin de continuar abordando los retos emergentes de la sociedad. Este año 2024 volvemos con 18 convocatorias, una para cada comunidad autónoma y otra para las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y como podéis ver en el cuadro que tenemos aquí delante en la diapositiva, el año pasado apoyamos en Navarra 33 proyectos por casi 900.000 euros que contribuyeron a ayudar a mejorar la calidad de vida de 15.300 personas. Además, las líneas de estas convocatorias, que veremos un poco más en detalle a continuación, refuerzan y complementan las líneas de actuación de los programas propios de Fundación La Caixa. Programas que muchas conocéis porque formáis parte de ellos, como Caixa Proinfancia, Incorpora, Enfermos Avanzados, Soledad. Por último, decir, como también decía el vídeo, que estas convocatorias autonómicas se complementan con 2 de carácter estatal, como son la de Cooperación Internacional, que cerró el plazo de presentación de proyectos el pasado 9 de mayo, y la de Acción Social en el ámbito rural. Esta última que menciono, la del ámbito rural, ahora mismo todavía no se ha abierto porque le estamos dando un nuevo enfoque. Seguramente estará restringido a zonas concretas y puede que con alguna característica específica. Y, por tanto, aquellas entidades que tengáis un proyecto social de las características que pedimos que se desarrolle en el ámbito rural, nuestra recomendación desde el programa es que presentéis el proyecto a estas convocatorias, porque tiene cabida, ¿vale? Sobre todo porque no sabemos cuándo saldrá todavía la rural ni qué especificidades tendrá. Así que presentarlo en esta edición a este programa de convocatorias. En cuanto al calendario, veis que diferentes territorios tienen acceso al programa a lo largo de todo el año, dependiendo de la comunidad autónoma. Y en general, día arriba, día abajo, mantenemos las mismas fechas del año pasado, así que veis que podéis presentar vuestros proyectos desde el 28 de mayo, que es la semana que viene, hasta el 27 de junio, igual que las entidades de Castilla-La Mancha y las de las Islas Baleares. Calculamos, aunque lo diré también más adelante, que estaremos en disposición de comunicar la resolución durante el mes de noviembre, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, como veis, la convocatoria se estructura en 3 grandes ámbitos de actuación, 3 bloques temáticos que pensamos que pueden acoger casi cualquier proyecto destinado a las personas más vulnerables, ¿no? Son muy amplios. Como podéis ver, deberá encajar al menos en alguno de estos 3, puede que en más de uno, pero por lo menos en uno de estos 3, que son personas mayores, discapacidad, trastorno mental y enfermedad, o pobreza e inclusión social. Además, se contemplan 7 líneas transversales que lo que intentan es facilitaros la presentación de proyectos con un enfoque interseccional, que es lo que nos estamos encontrando cada vez más, ¿no? Problemas más complejos que se abordan desde diferentes ámbitos. Y estas líneas de actuación transversales son orientativas. Estas sí que los proyectos no tienen necesariamente que alinearse en ninguna de ellas, pero pueden hacerlo en ninguna, en una, en 2 o en las que veáis, ¿vale? Responde más a un tema de organización interna y, por supuesto, no tiene ninguna implicación presupuestaria, Así que esto con tranquilidad. Nos encontramos con muchos proyectos que tienen que ver, como veis, con inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, cultura como herramienta para la inclusión social, promoción de la salud y la gestión emocional, prevención de violencias y adicciones o inclusión digital, por ejemplo. Vamos a ver ahora un poco más en detalle los 3 grandes ámbitos de actuación, estos que veíamos en la diapo anterior. En cuanto a son 3 grandes bloques en los que sí que habrá que encajar el proyecto.
Y el foco en general está puesto para dar cabida a proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y que tengan impacto en el bienestar de las personas, especialmente en las más vulnerables. Vamos a analizar los 3 bloques, empezando por el de las personas mayores que veis aquí, donde se priorizarán proyectos de apoyo a la autonomía y al empoderamiento, el impulso de las relaciones significativas, la prevención y la intervención en situaciones de aislamiento y soledad, y en general las situaciones de especial vulnerabilidad. El segundo de los ámbitos de actuación es el de discapacidad, trastorno mental o enfermedad, donde se valorarán especialmente los proyectos o las propuestas dirigidas a la promoción de la vida independiente, la atención integral centrada en la persona y su familia, con respecto, por ejemplo, a la atención sociosanitaria y el apoyo psicosocial, y el fomento de las redes comunitarias, la participación social. Y por último, el tercero de los grandes ámbitos, que hemos llamado pobreza e inclusión social, donde priorizaremos las iniciativas dirigidas, por un lado, a la infancia y adolescencia y sus familias, donde el foco sea, sobre todo, romper el círculo de la pobreza y su cronicidad. Y por otro lado, habrá otro segundo gran tema, que es también proyectos que acompañen en procesos de inclusión de personas especialmente vulnerables, como mujeres supervivientes de violencia, personas migrantes, etcétera. En cuanto a las líneas transversales, recordar, como ya he dicho antes, que podéis alinearos o situaros en alguna de ellas, en más de una o en ninguna, y que esto no tiene ninguna implicación a nivel presupuestario. Lo vuelvo a repetir para que nos quede claro, sino más bien que nos sirve internamente para identificar o agrupar los proyectos que recibimos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, cultura como herramienta para la inclusión social. Y aquí me gustaría pararme un momento, porque esta es una de las poquitas novedades que incorpora la convocatoria de este año, y es que existía anteriormente una convocatoria que se llama Art for Change, que algunos conoceríais, y se integra un poco en este programa de convocatorias sociales. Se integra como una línea de actuación transversal en la que la cultura y el arte son herramientas para la inclusión a través de propuestas que fomenten el acceso físico, social e intelectual a la participación en la cultura. También hablamos de proyectos de promoción de la salud y gestión emocional, prevención de violencias y adicciones. Y por último, alguno de los proyectos también puede incluir la inclusión digital. Vale, todo lo que he dicho anteriormente ha sido referente al tipo de proyectos que contempla la convocatoria, que veis que no ha sufrido grandes cambios, y lo que vamos a ver a continuación tiene más que ver con cómo presentamos los proyectos. Este formulario de solicitud es exactamente igual que el del año anterior. Antes de empezar a rellenarlo, el formulario, yo os recomiendo que leáis con detenimiento 3 documentos que vienen aquí destacados en el slide y que están aquí mencionados a la derecha, ya los veis, que son las bases de la convocatoria, la guía de apoyo a la presentación de solicitudes y el manual de usabilidad de la aplicación de convocatorias. Os van a ayudar a enfocar bien el tema, porque aunque la formulación es bastante abierta, el número de caracteres es limitado, entonces es muy importante que elijáis bien las palabras justas y adecuadas, que no sobre ni falte nada. También se pueden adjuntar documentación adicional que podrá ser valorada favorablemente, como por ejemplo el plan de voluntariado o cartas de apoyo de la Administración al proyecto concreto que se presenta, publicaciones científicas, estudios de impacto. Y así vemos, pues los 6 grandes asuntos que os pediremos que expliquéis o que describáis son la entidad, la estrategia, la experiencia, la transparencia, el tipo de gobernanza, ¿no? El resumen ejecutivo, que no deja de ser una síntesis del proyecto, la justificación, que hace referencia a la necesidad social del problema que planteáis, básicamente, los objetivos, metodología y actividades que están previstos, qué impacto
tenéis previsto obtener, el impacto, cómo lo vais a medir también, las personas, cómo vais a trabajar con las personas destinatarias, qué impacto va a tener en el entorno, en otras entidades que trabajen con las que trabajáis en red, y por último el presupuesto y la viabilidad. Tenéis estos 3 documentos de bases, guía y manual en la web fundacionlacaixa.org o en convocatorias.fundacionlacaixa.org, como aparece ahí. Informes de estado. Bueno, esto es importante y vamos a estar aquí un ratito porque esto aplica a todas las entidades que tengáis convenio vigente de la convocatoria de 2023, y veo algunas. Las entidades y delegaciones que con proyectos seleccionados el año anterior podéis presentar proyecto para este año 2024, pero deberéis cumplimentar esta pestaña de informe de estado, en el que se deberá justificar haber ejecutado al menos el 40% de la ayuda concedida para el proyecto del 23. Al menos el 40% en cuanto a presupuesto, pero también en cuanto a actividad, las dos cosas, ¿vale? Y esto es una condición sine qua non para ser una entidad elegible este año. Si no habéis llegado a ese 40%, pues tendréis que esperar al año que viene. Pero si lo habéis hecho, pues con justificar pasaríais a ser una entidad elegible. Esta pestaña con el formulario de informes de estado estará disponible en el aplicativo el mismo día que se abra la convocatoria, o sea, el mismo día 28, no antes, ¿vale? Pero bueno, podéis hacer el ejercicio antes de abrir para ver si cumplís, y así también, bueno, pues no hacer el trabajo en balde, ¿no? Saber que estáis en ese 40% o más, ojo. Por último, advertir que la presentación de este informe no exime de la presentación de la justificación final, a pesar de que a veces, como decía, pues en el momento de presentar el informe de estado, pues casi paralelamente ya estés presentando la justificación final, porque igual el proyecto ya lo habéis acabado. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Habrá que presentar las dos. Y como cualquier convocatoria de concurrencia competitiva como esta, hay una serie de criterios que se aplican y que aparecen en las bases. Por eso es muy importante que los leáis, y es muy importante cumplimentar todos los enunciados y también tener en cuenta que la documentación adicional que incorporéis, que adjuntéis, en ningún caso exime de tener que explicarlo en estos apartados. El evaluador o el equipo evaluador puede no conocer vuestra entidad, y así que el consejo es que seáis lo más concretos posibles, claros, sin dejaros ningún dato relevante por el camino. Una vez pasada la fase de elegibilidad, habrá una evaluación técnica donde un equipo de expertos valora tanto el proyecto como la entidad que lo presenta, y los proyectos mejor valorados en esa fase técnica pasan a la fase de evaluación territorial. Aquí también, por ser muy transparentes, y yo creo que también facilita un poco la labor, compartimos con vosotros los pesos, ¿no?, específicos que tiene en la evaluación esos grandes bloques del formulario de solicitud. Veis que más de la mitad de la valoración se concreta en 2 bloques, que son los de impacto del proyecto, con un 28%, y los objetivos, metodología y actividades del proyecto, que son un 26%. Después tenemos ahí un triple empate con 12% para la calidad, la entidad y la justificación, y por último un 10% para el presupuesto. Como sabéis, se pueden presentar proyectos para los que ya habéis recibido apoyo anteriormente, o sea, se puede repetir proyecto, lo que llamamos proyectos de continuación o de continuidad, perdón. Y para estos casos lo que os decimos es que deberéis explicar el impacto conseguido en las anteriores ediciones y también la propuesta de mejora que incorporáis, cuál es la novedad con respecto al año anterior, ¿vale? Además de todo lo anterior, se valorará, y esto es algo que ya muchas venís haciendo, que los proyectos incorporen enfoques como estos que hemos destacado aquí, ¿no? La multivulnerabilidad, interseccionalidad, perspectiva de género, por supuesto.
acompañamiento, empoderamiento, participación, todo lo que tiene que ver con que las personas usuarias se conviertan en agentes de cambio de sus propias vidas o circunstancias. También el trabajo en red, la colaboración con las administraciones, procesos comunitarios participativos. Aquí aconsejaros que no mencionéis, que no se trata tampoco de mencionar todas las redes a las que pertenecéis, un poco sin ton ni son, sino que describáis lo más detalladamente posible quién hace qué, cómo derivo, cómo me derivan, qué mecanismos de coordinación tengo, con qué asiduidad me reúno, con quién, dónde, más que en general, ¿no? Para el proyecto concreto. Y en cuanto al ciclo, o por repasar qué va a ir pasando, ¿no? Igual que el año pasado, es el mismo ciclo temporal. Al final hay que empezar, para las entidades que no os hayáis registrado anteriormente, hay que registrar a una persona gestora del proyecto y acreditación de la entidad. Este trámite tarda en valorarse como 3 días, también lo advierto para que no lo dejéis para más adelante. Sí que se puede hacer en cualquier momento, o sea, se puede hacer desde hoy. En cualquier momento del año este trámite está abierto y es importante aquí que la persona que se designe por la entidad para gestionar ese proyecto, bueno, que el dato de contacto o los datos de contacto de esta persona sean también los más concretos posibles, porque bueno, pues a veces nos encontramos con mails muy genéricos en los que entra de todo y es verdad que al final del proceso, como veréis, se requiere, hay varios cruces de mails y de requerimientos de documentación importante y bueno, pues a veces nos pasa, ¿no? Que no nos gusta que igual necesitamos alguna documentación y en un buzón de correo con mucho tráfico, pues igual pasa desapercibido o no podemos contactar con la persona y bueno, es una pena. Así que el contacto sea lo más preciso posible y si puede ser más de uno, mejor. Después, bueno, habrá un análisis de elegibilidad, con lo que os decía que las entidades deben ser, por supuesto, de la Comunidad Foral de Navarra. Entidades con convenio vigente, como he dicho, deberán haber justificado el 40% en el informe de Estado. Después se presenta el proyecto y se sigue la estructura del formulario simplificado. La cantidad solicitada, como siempre, no podrá superar el 75% del coste total del proyecto y el importe máximo a solicitar continúa siendo 50.000 euros. Cada entidad o delegación podrá presentar máximo un proyecto a esta convocatoria. Y si la entidad colabora con alguno de los programas propios que he mencionado anteriormente, el proyecto que se presente deberá ser distinto, lógicamente. En cuanto a la evaluación técnica, se mantiene la estructura de evaluación y se introducen matices en los criterios de valoración. Los proyectos con mejor puntuación, como he dicho anteriormente, pasarán a la evaluación territorial. Y aquí en la evaluación territorial y revisión legal, pues las entidades con los proyectos mejor puntuados en la evaluación técnica recibirán una comunicación, por eso es importante lo que decía al principio, donde se les informa que pasan a la fase de evaluación territorial y se les solicita documentación adicional normalmente, que deben entregar en un plazo de 1 semana. Después habrá una resolución que será en noviembre, a lo largo del mes de noviembre. La firma del convenio y el primer pago, bueno, pues con la firma del convenio, como sabéis muchas de vosotras, se abona el 80% del importe concedido, ¿vale? La aportación económica de la Fundación La Caixa será siempre como mínimo del 60% de lo solicitado al 100% a todo. El desarrollo del proyecto. El proyecto se deberá desarrollar en Navarra durante la vigencia del convenio, que dura hasta el 31 de diciembre de 2025. Y la ejecución del proyecto puede tener una duración máxima de 12 meses. Se podrá justificar gastos imputados a la ayuda desde el 1 de julio de 2024. O sea, aunque resolvamos en noviembre, podréis imputar gastos desde el 1 de julio si lo consideráis así y así nos lo habéis explicado también en el formulario de solicitud, ¿vale? Con la aprobación de la memoria justificativa se abonará al final el 20% restante de la ayuda concedida.
Y aquí, por último, bueno, pues tenéis el contacto para las consultas, datos del contact center, ayudasociales@contact.fundacionlacaixa.org. Atendemos en este teléfono, este 900, de lunes a viernes de 9 a 5. Y si os parece, pues pasamos a la parte de preguntas. Os agradeceré que levantéis la mano para que os acerquemos un micrófono, digáis nombre y entidad a la que pertenecéis e intercalaremos las preguntas que pueda haber por el chat con las que nos lancéis desde aquí. Gracias. Aquí tenemos una. Vale. Hola, bueno, nosotras venimos de Besar Cada Abrazo y queríamos hacer una pregunta porque nuestra intención es presentar un proyecto de continuidad, o sea, presentamos el año pasado y sí que quería preguntar sobre el informe de estado. ¿Hay un informe modelo sobre el cual tengamos que volcar la información o es un informe libre que cada asociación realicemos? Bueno, es una pestaña que os sale solo a los que tenéis convenio vigente o proyecto del año anterior. Uh-huh. Y allí vas a tener que rellenar un poco los campos que te... vale. Esos perfiles intuitivos. Sí. Vale, ya viene. Sí. Y a nivel económico, ¿ahí hay que presentar facturas para la justificación del importe? Yo creo que no. A menos que se vea algo raro, normalmente... O sea, simplemente indicar la cantidad que se lleva ejecutada y ya está. Uh-huh. Vale, muchas gracias. Bueno, por el chat nos dicen, ¿solo puede haber una persona registrada por entidad? Sí, una persona registrada. Y acordaos de actualizar bien los datos. Puede haber cambiado el referente, puede haber cambiado el referente no solo de la entidad, sino del proyecto. Lo importante es que la persona esté implicada en el proyecto, porque como bien decía Izaskun, a veces esa interlocución nos cuesta si es una persona genérica en la entidad. Mejor determinar bien a qué se refiere, con quién vamos a hablar, con quién es el contacto directo y que esa persona esté implicada en el desarrollo del proyecto para no solo la justificación, sino cualquier duda que pueda haber en esa interlocución. Nos dicen también, ¿la ejecución del proyecto puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025? Sí, absolutamente. O sea, tenemos desde el 1 de julio de este año 2024 hasta el 31 de enero de 2025. Esos son muchos meses, son más de 12, son 18, ¿no? Pero tenemos un máximo de 12 meses para ejecutar el proyecto. ¿Quiere esto decir que si empezamos en julio, pues acabaremos antes? Tenemos 12 meses máximo, que no tienen que ser 12, para colocar en esos 18, ¿vale? En algún momento de eso. No sé si se entiende esto, ¿sí? Vale. Muy bien. Sí. Bueno, buenos días. Veníamos de la asociación, de la cooperativa Echeconapa de alojamientos colaborativos de personas mayores y bueno, era en relación a lo que acabas de comentar ahora sobre los proyectos, vamos a decir plurianuales, pero para las convocatorias entiendo que deben ser proyectos o partes de proyecto que sean finalizados, concluidos en el plazo de los 12-18 meses que comentabas ahora. Eso es, bueno, la convocatoria es anual. Cada año habrá que presentar proyecto. Puede ser el mismo, como decía antes, pero no hay ayudas plurianuales. No sé si te estoy contestando o cuál es la duda exacta. El tema es que el proyecto, claro, es un proyecto de vida a largo plazo, sí. Entonces tendremos que buscar la fórmula para poder concretarlo en periodos anuales. Dentro de toda la actividad, encontrar igual algo que puedas paquetizar, ¿no? Uh-huh. Y presentar como proyecto cada vez. Gracias. Uh-huh. Otra de las preguntas que nos lanzan en el chat. Buenos días. En las bases se menciona que quedan excluidas de esta convocatoria las administraciones públicas. ¿Podríamos ampliar la información? ¿Pueden acceder fundaciones, sociedades públicas participadas? Mayoritariamente por entidades locales, estamos hablando. Vale. Ayuntamientos y mancomunidades, gobierno quedan excluidas de la convocatoria. Efectivamente, sí que es verdad que hay algunas fundaciones de universidades públicas
o de otro tipo de administraciones donde yo lo que haría es mandar los estatutos al contact center para que los analicen si tenemos dudas, porque hay mucha variedad de formas jurídicas y lo mejor es asegurarse antes. Hablan también de presupuesto, máximo presupuesto para solicitar la convocatoria. Bueno, el máximo es 50.000 euros, pero el proyecto no tiene un máximo. No sé si Exacto. tú entiendes lo mismo. No, es lo mismo. Eso vale. Es. Fundación Dédalo nos dice si este año sigue el registro indispensable para reducir al 50% la subvención. ¿Requisito indispensable? Sigue este año para reducir al 50% la subvención. Bueno, pues ahora le contestamos porque... Sí, porque no le estoy entendiendo. Reducir. Bueno, el proyecto sí que tiene que estar bien justificado, las partidas presupuestarias claras, y en el caso de la primera memoria de justificación el 80% debe estar justificado y a partir de ahí el 20% último. Nos dicen también, buenos días, ¿podríais ampliar la información sobre la referencia que habéis hecho sobre la fusión de la convocatoria de Art for Change en la línea de actuación de cultura como herramienta para la inclusión social? Bueno, por primera vez este año en esta convocatoria de proyectos sociales se admiten proyectos que tengan como principal herramienta la cultura, siempre con este fin social y enmarcado en algunos de los 3 ámbitos. Sí que deberá ser una entidad sin ánimo de lucro de la economía social. Ese es un requisito indispensable que en Art for Change no lo era tanto. Podían presentarse artistas autónomos individuales. Y en esta ocasión está limitado, como lo ha estado siempre el programa de convocatorias sociales, a entidades sin ánimo de lucro de la economía social. Nos dicen también, buenos días, en la convocatoria de este año se pueden realizar inversiones. Si es así, ¿en qué porcentaje? Las inversiones siempre tienen que ir directamente relacionadas al desarrollo de la acción y de las acciones y de las actividades que vayáis a contemplar en el proyecto. Y siempre tienen que tener una base compensada del desarrollo de actividad con la acción de inversión que vais a tener. Seáis vosotros quienes formuléis en ese presupuesto las cuantías, y siempre y cuando pues sea una inversión directa a la acción y no sobre... no se vaya a ir en demasía con la acción de proyecto, una acción desarrollada directamente al impacto y a la persona vulnerable, y la inversión como tal en lo material o en alquileres, que sí que están bien definidos, pero tienen que ir bien compensados. Teníamos otra. Hola, yo me llamo Itziar Lacunza y vengo del Clúster Audiovisual de Navarra. Quería preguntar si son compatibles con otras ayudas. Sí. Vale. De hecho, nosotros vamos a apoyar como máximo con un 75% del total del proyecto, y con ese tope de 50.000 euros, ojo. Y el 25% restante puede ser con fondos propios o de terceros. Buenos días, mi nombre es Teresa, soy de la Asociación Aralar. Yo, más que una pregunta, quería hacer un ruego, que no sé si es el espacio, entiendo que sí, ¿no? A ver, esta convocatoria, y que tiene que ver con la singularidad de nuestra comunidad autónoma, esta convocatoria se cierra casi a las puertas de San Fermines. Es muy habitual que sucedió el año pasado, que coincidió en fechas, que nos soliciten alguna información adicional o alguna modificación del proyecto presentado. Entonces, pongo como ejemplo mi propia experiencia. El año pasado, un 11 de julio, me las deseé para poder conseguir conectarme en el lugar donde estaba para poder responder a un requerimiento de documentación, ¿no? Entonces, si
si es posible, ¿no? Me gustaría pedir que se tenga en cuenta esta circunstancia y el requerimiento de información, que además suele ser muy rápido en días naturales, no en días hábiles. Sí. Si podría ser en días laborables o por lo menos que se tenga en cuenta ese periodo tan particular que tenemos aquí en Navarra, ¿no? Gracias. Sí, tienes toda la razón. Cogemos el guante. Si nos piden que recordemos que al finalizar la presentación se podrá volver a ver el vídeo durante 24 horas. Sí que es verdad que este año, haciendo referencia a Aralar, la pregunta que decías de las fechas, hemos conseguido adelantarlo al 27 de junio. Antes, o sea, fue el 6 de julio, es que me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Sí, termina el 27 de junio. Bueno, pues si no hay nada más, gracias a todos por venir, a todas.